Uh-huh. Presidente, buen día, soy Mariana Contartesi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariana? En algún punto, ayer en la carta de Cristina Kirchner extensa, y sé que ha respondido algunas cosas al respecto, hay un punto que me llamó la atención y que me gustaría tener su opinión. Ella en el punto 3 de las conclusiones habla de la legitimidad de origen que da el voto popular, que no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad del ejercicio en la gestión de gobierno. Y habla de que los gobiernos que ingresaron en distintas etapas, que se insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos, cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan. Como una especie de paralelismo, mirando un poco la historia, a el gobierno de la Alianza del 2001. ¿Qué le responde? Mire, a mí me votaron para bajar la inflación, para que la economía vuelva a crecer y para que terminemos con la inseguridad. Y en eso nosotros estamos trabajando de modo implacable. Después, digamos, yo estoy haciendo lo que el manual dice que funciona. O sea, a diferencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que usa un manual que no funciona, donde, por ejemplo, niega la naturaleza monetaria de la inflación y no se da cuenta que desde que salimos de la convertibilidad, en el primer tramo del kirchnerismo la inflación fue 9% promedio, en el segundo fue 20%, después fue 30%, con Macri 40%. En el caso de Alberto, que generó 4 años 1000% de inflación, 250%. ¿No estamos viendo, digamos, la tendencia que está teniendo la inflación? Bueno, es decir, que siga negando la naturaleza monetaria de la inflación. Bueno, yo estoy haciendo lo que dice el manual. O sea, la única forma de cortar con la inflación es cortar la emisión monetaria. Bueno, nosotros lo estamos haciendo. Después, o sea, digo, después la vida pasan un montón de cosas y los resultados a veces llegan más tarde o más temprano. O sea, pero nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Es la primera vez en la historia argentina que se hace lo que hay que hacer. ¿Cuán cerca se está de un acuerdo o está cerca de un acuerdo con el PRO, si es solo en el ámbito parlamentario o también puede ser en el ámbito del Ejecutivo? No le digo un cogobierno, pero digo, ¿cuánto hay de un acuerdo político? Eso, el cogobierno es una tontería inventada por periodistas operadores que responden a intereses de algún político que les pone caja. Punto. Uh-huh. Ahora vamos a hablar en serio. Hablar en serio la realidad es que desde que yo entré en la política, y casi que lo decía desde antes también, siempre dije que la política le debía a la sociedad argentina un ordenamiento en términos ideológicos, donde los que defienden las libertades individuales están de un lado y los colectivistas del otro. Es decir, los colectivistas, los que les gusta el Estado presente, bueno, los que les gustan los consensos del choreo, del otro lado, ¿listo? Bien, en ese contexto, yo creo que lo que pasó con la ley base fue fenomenal. Terminó ordenando el espectro político. ¿Quiénes están del lado de la ciudad de la libertad? ¿Quiénes están del lado de los que quieren vivir del Estado a expensas de los argentinos de bien? Bueno, en ese contexto, en la Cámara de Diputados, el bloque del PRO, digamos, trabajó de una manera muy coincidente con nuestro bloque. Por lo tanto, casi en orden espontáneo se acomodaron las fichas. Bueno, yo creo que eso hace que haya una posición de que con el paso del tiempo los dos espacios vayan a una convergencia. Uh-huh. Pero tengo que entender en sus palabras que presentó la ley bases para que se cayera en el Congreso. O sea, nunca hubo una intención de que fuera aprobada. No, la ley bases, digamos, tenía dos cosas. Por un lado, servía para hacer reformas estructurales para que cuando una vez se agoten los efectos del rebote económico y la expansión y el crecimiento vinculado a una economía que tiene baja capitalización, Argentina pudiera crecer fuertemente. Es decir, el objetivo de la ley bases era de largo plazo, donde básicamente implicaba, junto al decreto de necesidad de urgencia, que Argentina escalara en términos de libertad económica 90 puestos. Es decir, que Argentina pasara a tener unos niveles de libertad económica en torno a los que tiene Francia o Alemania. En ese contexto, Argentina en 20 años se parecería a Alemania o a Francia. ¿Sí? Sí. Bueno, digamos, muchos diputados prefirieron ponderar sus negocios personales por sobre los intereses de los argentinos y empezaron a usar la ley. Frente a esa situación, yo prefiero que no haya ley a que haya una mala ley. Entonces, en ese contexto, yo pedí que levanten la ley y todos los que votaron en contra quedaron en evidencia porque muchos de ellos, digamos, que se mostraban como partidarios del cambio. Sucede que, en realidad, hablan del cambio, pero lo más importante es que la de ellos no se toque, ¿no? O sea, que se mantengan sus privilegios de casta. Ajá.